Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. La paz del Señor, del Santo de Israel esté contigo, tu casa, entorno y generación. Muy buenas noches. Estamos contentos, agradecidos al Dios del cielo por darnos la oportunidad, por su misericordia, por su bondad, tener un nuevo día, hacer todo lo que tuviéramos que hacer y lo que se presentó de igual manera. Pero si estamos puestos de pie es porque el Señor Todopoderoso sigue teniendo planes y propósitos en nuestras vidas. Buenas noches, Dios les bendiga, la paz del Santo esté con ustedes. Que les saluda, Wilson Delgado, su hermano y amigo. Hoy tenemos en miércoles a las 8 de la noche análisis bíblico. Y tengo un tema muy interesante que me habían pedido anteriormente y lo estuve trabajando. Y voy a estar hablando sobre la primogenitura y la pérdida de la autoridad. Sabemos que muchos cristianos hablamos sobre la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Y es cierto, nos vamos a ir por la Biblia ya mismo. Pero en este tema que yo estuve trabajando, yo pude entender de parte del Espíritu de Dios que es muy fácil perder la autoridad. Que cómo es posible que uno de estos hombres del cual yo voy a mencionar haya vendido su primogenitura y todavía se critica de este hecho de por qué el otro le pidió la primogenitura y él se la cedió. Yo voy a estar abundando un poco de eso. Voy a estar hablando del primogénito de Dios y voy a estar hablando también, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque nos va a impactar algo que cuando yo estuve haciendo el análisis pude entender por revelación. Y yo, wow, Señor, qué fácil, oigan esto, qué fácil perdemos la autoridad como los hijos de Dios. Tan difícil que es mantenernos y qué fácil perdemos la autoridad. Oigan bien, hermano, y me voy a ir por la Biblia. Qué fácil se hace perder la autoridad de Dios. Y una vez hayamos perdido la autoridad como de Dios en nuestras vidas, estamos entregando algo que el Señor mismo nos dio desde el principio de los tiempos. En esta hermosa noche yo quiero traerte un análisis bíblico relacionado a esto de la primogenitura. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de vender la primogenitura, de ceder la autoridad. Y vamos a estar hablando de las causas que fomentan a tomar este tipo de decisiones. Una vez más, a todos los que están conectándose, Dios les bendiga, la paz del Señor con ustedes. Espero que estén bien en mi oración en todo tiempo. Gracias por estar conectados en esta hermosa noche que trajo el Señor. La clase de hoy yo no creo que vaya a durar mucho. Siempre digo lo mismo. Pero voy a tratar de avanzar porque si me voy a todas las historias, vamos a tomar demasiado tiempo. Y quiero abundar en tres historias diferentes, pero voy sacando los extractos de algunos versos. Yo les voy a dar los fundamentos, usted los guarda, como siempre les digo, escríbalo y luego entonces en su casa usted analiza, busca la Biblia, como yo siempre digo, no le haga caso a lo que yo hable, no haga caso a lo que yo hable. Yo estoy hablando aquí de parte de Dios, perfecto, Él me ha dado para su gloria la revelación y puedo darle una educación referente a un análisis bíblico, pero yo siempre voy a hablar de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo no voy a hablarte mi manera de pensar o lo que yo creo que es, porque estaría cometiendo una herejía sobre las Sagradas Escrituras y yo no voy a permitir eso en mi vida. Prefiero no hacer nada. Mejor hago un party line, prendo esto, nos saludamos, bebemos un café, lo compartimos. Pero yo lo que quiero es traerte un análisis bíblico de acuerdo a lo que el Señor está poniendo en mi espíritu y quiero compartir contigo y darte por gracia lo que por gracia yo he recibido. Una vez más les saludo a todos, luego los voy a estar leyendo, voy a dar paso a empezar a ver las imágenes porque quiero comenzar de ya. Así que a medida que se vayan anexando, quédese hasta el final porque al final vamos a ver cómo perdemos la autoridad de Dios. ¿Ok? Bien pendiente por la Biblia. Así que voy a estar dando cambio para allá. Y recuerden que estoy con ustedes, aunque en el otro lado estoy con ustedes. ¿Y cómo yo quito el flash? Vamos a quitar este flash. Denme un segundito, mis niños, porque de verdad que esto a mí se me está haciendo difícil cada día. Gloria al Señor. Quiero quitar esa luz del medio. Anyway, vamos a comenzar. Vamos a estar hablando en esta hermosa noche, Dios les guarde, la primogenitura y autoridad perdida. ¿Ok? Esto es un tema muy importante porque nosotros tenemos que entender que a veces pensamos que porque ya le servimos al Señor, todo lo tenemos fácil. Todo se nos hace fácil. Yo quiero hablarte sobre la primogenitura, pero yo quiero abundarte mucho más sobre la autoridad perdida. Porque es que la perdemos, hermano, la perdemos. Y yo estuve evaluando sobre todo esto y yo quiero primero conversar contigo sobre qué es la primogenitura. Y me dice aquí
que son los derechos que por naturaleza le pertenecen o corresponden al primer hijo. Todos los padres somos orgullosos de nuestro primer hijo. Y miren una cosa, según la historia, estos grandes hombres de Dios, o los que Dios había marcado para cambiar la historia, siempre tuvieron un primogénito varón. ¿Por qué cambiaron las cosas ahora? Que ahora pues, usted sabe a lo que me refiero. Bueno, anyway, son derechos que le corresponden al primer hijo. Puede haber muchos significados sobre la primogenitura, pero lo importante aquí es que vamos a estar abundando específicamente sobre la primogenitura y qué dice la Biblia sobre esto. Les voy a pedir 1000 excusas porque no puedo hacer un giro. Miren, yo giro y no me permite. ¿Okay? Así que le voy a pedir 1000 disculpas porque estoy notando que no se está notando completa la imagen. Pero usted escuche. Mire lo que dice la Biblia sobre la primogenitura. Aquí arriba dice que en los tiempos bíblicos el primogénito se le otorgaban ciertos derechos o responsabilidades y privilegios que eran únicos para él. El primer hijo varón del matrimonio se le daba prioridad y preeminencia en la familia. Era como si fuera el responsable después del papá. Inclusive, los primogénitos para ese tiempo, después que el papá faltara, era responsable de la familia. Inclusive, muchos de ellos, si no todos, ejercían las mismas labores de sus padres. Ahí tienen a Esaú y ahí tienen a Jacob. Ejercían la misma labor de sus padres o un trabajo mucho más fuerte. ¿Okay? Se le daba preeminencia en la familia, así como a la mejor parte de la herencia. Estos 3 bases bíblicas que están aquí, Éxodo 13, verso 2, verso 12 y verso 15, dan fundamento a lo que yo te estoy hablando. Si la quieres anotar para que luego la busques. Números 18, verso 15 y Lucas 2, verso 23. Esto es lo que está hablando de los primogénitos y sobre la primogenitura. ¿Okay? Vamos a tocar aquí 3 historias importantes de la Biblia. Vamos a estar hablando de Esaú, vamos a estar hablando de Israel como pueblo y vamos a estar hablando al final de Adán. ¿Okay? Vamos a estar hablando, vuelvo y repito, de Esaú. Sabemos que fue el que vendió su primogenitura. Vamos a hablar de Israel, que dice la Biblia que es el primogénito de Dios, y vamos a buscar fundamentos sobre eso. Y vamos a estar hablando sobre Adán por ser el primer hombre que Dios creó. Miren esto. Si entramos a Esaú, Esaú vende su primogenitura a Jacob. Eso lo pueden encontrar en Génesis 25, específicamente los versos 31 y 33. Es una historia con más versos, pero yo voy a sacar el extracto de estos 3 versos. Y lo dice aquí. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Bien, mucho se habla de esta historia. Voy a pasar para acá para que me puedan ver. Mucho se habla de esta historia referente a que Jacob hizo trampa desde que salió del vientre de su madre, que le agarró el pie a Esaú y él quería ser el primero como sea, que hizo trampa en esto de la primogenitura y que también se arruñó con su mamá cuando le pusieron lana para confundir cuando fuera a recibir de parte de Isaac la bendición. Pero Isaac sabía, él no iba a ser engañado. Y mucho se puede criticar estas eventualidades, pero yo tengo que decirte algo. La primogenitura, aunque le pertenecía al hijo mayor, al primer hijo varón, le pertenecía. Para ese tiempo, la primogenitura podía ser cedida. ¿Okay? Eso es lo primero que tienen que conocer. La primogenitura podía ser cedida, no vendida, pero sí yo te voy a ceder a ti la primogenitura. No se dieron casos específicos en la Biblia, no habla, pero yo hago esta salvedad porque todavía se dice de la trampa que hizo Jacob. Jacob solamente solicitó algo que él podía obtener. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con esto? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos viendo que Jacob era un hombre de la casa, que era un niño mimado, porque bueno, y Esaú trabajaba en el campo, tenía el trabajo fuerte y llegaba todos los días cansado. Cuando usted va a la palabra del Señor en la historia, dice que estaba cansado, que estaba agobiado, que todos los días tenía un trabajo fuerte, mientras que Jacob estaba en su casita sin dañarse las manos. Y se dice, ¿cómo es posible que Jacob después de tanto tiempo Dios le haya bendecido? Hermano,
El propósito de Dios, usted y yo no lo podemos entender. Aquí no hubo trampa ninguna. Se predica de que hubo una trampa. No hubo trampa ninguna, porque para ese tiempo la primogenitura podía ser cedida. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias para que Esaú dijera, mira, coge la primogenitura ya de una buena vez y dame acá ese plato de lenteja porque estoy muriéndome de hambre? Más adelante vamos a estar tocando un poco más sobre eso. Voy a dar la vuelta nuevamente. Bien, pasando al próximo, vamos a Israel. Israel es el primogénito de Dios. Ay, Wilson, ¿dónde dice ese disparate? No es un disparate, lo dice la Biblia en Éxodo 4:22. Cuando Jehová le dijo a Moisés, baja a ir donde Faraón y le vas a decir que te envió yo soy. Y le vas a decir también, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ok? Así que el pueblo de Dios es el primogénito de Dios. Yo no estoy diciendo herejía, ni blasfemia, ni diciendo disparate. La palabra del Señor dice que Israel es el primogénito de Dios. Recuerden que Jesús ya estaba en el panorama. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue cuando fue encarnado. La clase que yo di de distinción y relación de la deidad específicamente habla de cuando Dios pasa a ser Dios Hijo, Jesús. Así que si usted entiende, puede conocer que cuando Dios dice que Israel es su primogénito, es porque tiene, acuérdate que la Biblia también nos dice que nosotros tenemos espíritu de adopción, que clamamos Abba Padre. Abba significa papito, papá, que clamamos Abba Padre. Entonces, cuando Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, él lo que está es literalmente, ¿verdad? Y pongo entre comillas, literalmente, demandándole a Faraón que lo suelte porque no le pertenece. Que lo suelte porque no le pertenece. Un padre siempre va a defender a su hijo y más al primogénito. Aquí, fíjate una cosa, que no hay amenaza de parte de Jehová hasta tanto el corazón de Faraón fue endurecido y comenzaron las plagas, no por juicio, no fue por juicio, sino para que Faraón entendiera que había un Dios de Israel que le estaba guardando y que lo que él dijera iba a cumplirse. Aquí en Éxodo 4:22, Jehová no le dijo a Moisés en ningún momento, fíjate que la comunicación de Dios era directamente con Moisés, ¿ok? Porque era el líder escogido. Voy a tocar algo sobre eso ya pronto. Y no hay ningún tipo de palabra de juicio y no hay nada de decirle, ahora tú vas y le dices, porque si no voy a mandar las plagas, que esto, que lo otro. No. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces aquí podemos entender que el pueblo de Israel, para este tiempo, nosotros, el pueblo de Dios, somos su primogénito. Por eso es que Dios sigue peleando las batallas tuyas. Por eso es que Dios sigue peleando las batallas mías. Porque Él siempre va a defender a su hijo primogénito. Si tú no te has considerado primogénito de Dios, hoy en la noche, de que sepas y puedas entender a través de este análisis que eres sumamente importante para Dios, porque eres primogénito de Dios. Posiblemente en tu casa, yo no soy el primogénito de mi casa. En mi casa somos 4. Mi papá y mi mamá tuvieron un primogénito que se llama Luis Antonio, él es el mayor. Después vinieron 2 hembras, Awilda y Wanda, y después de 3 años de mi hermana que va antes que yo, vine yo soy la zorrapita de la familia. Pero yo puedo decir, soy el primogénito de Dios. Posiblemente no fui el primogénito de mis padres, pero soy el primogénito de Dios, ¿ok? Así, porque la palabra me enseña que yo soy pueblo escogido, soy nación santa, soy sal de la tierra, soy luz. Entonces, yo sé que yo soy primogénito de Dios. Vamos entonces a tocar el tema de Adán. La palabra del Señor nos dice, y aquí yo quiero abundar algo más adelante, dice que el primer ser creado a imagen y semejanza de Dios, se lo encuentra en Génesis 1:26, tengo la base bíblica ahí que se la voy a leer, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y conforme a nuestra semejanza. Todos sabemos, y el que no lo sabe, pero hoy lo va a saber, que cuando Dios dice hagamos, Él está hablando en su Trinidad, ¿ok? Hagamos, le está diciendo al Hijo y le está diciendo al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero mira lo que Él quiere hacer
el hombre lo quiere hacer a imagen y conforme a su semejanza, pero con un propósito. ¿Cuál era este propósito? Que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, del campo, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay algo importante antes de yo poder continuar, y es que Dios está contemplando, fíjense en esto, contemplando hacer a este ser, que fue el hombre, que fue Adán, para que señoreara, para que multiplicara, para que fuera mayordomo, escuchen bien y hagan anotaciones, fuera el mayordomo de los asuntos de reino en la tierra. Le estaba dando ¿qué? Autoridad. Oigan esa palabra y escúchenla bien y retengan esta palabra. Él tenía planes, y esto es antes de que Adán fuera formado. Dios les bendiga a todos, sigan compartiendo. Me alegro mucho que estén conmigo en esta noche. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Pues para que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que Jehová ya había separado las tinieblas de la luz, día y noche, puso astro de noche, astro de día, puso astro de noche, la luz y la luna, puso el cielo, puso la tierra, puso los mares, separó, hizo el escenario perfecto y luego fue alimentando, enriqueciendo todo este escenario. ¿Con qué? Con aves del cielo, con animales de campo, con animales en las mares. ¿Me están entendiendo? Entonces, ya Dios tenía un escenario preparado. Y muchas veces nosotros no entendemos esto de que Dios tiene un escenario preparado y nosotros nos enfocamos en el escenario que nuestros ojos ven. Por eso es que siempre Dios, cuando te manda a salir de un lugar para irte a otro, es porque hay un escenario mayor y nosotros no lo entendemos y ahí nos quedamos y no entendemos y no nos movemos. ¿Ok? Hay un escenario, esto más que análisis, yo creo que es predicación, alaba a Jehová. Yo creo que si Dios hizo un escenario primero, porque la Biblia no me dice que hizo al hombre para después darle alimento, no. Él preparó toda la flora, toda la fauna, árboles con alimento. La Biblia lo dice, que preparó todo para luego crear un masterpiece, crear a alguien que fuera mayordomo, que tuviera autoridad. ¿Para qué? Para que señoreara. Hermano, señorear es literalmente, para que me puedan entender, mandar. Era el administrador, era el empleador, era el que iba a decir la última palabra. ¿Ok? Y todos los animales iban a hacerle caso a Adán. Inclusive el león más feroz iba a pasar como los leones de cuando Daniel entró a aquel foso. Simplemente iban a ser pequeños meninos, porque estas bestias que fueron creadas no era para que devoraran hombres. Santo eres, Señor. Entonces, si el escenario ya está listo, quiere decir que Adán fue creado para que tuviera autoridad y mayordomía sobre eso que Dios había creado. Pero vamos más adelante. Vamos a hablar un poco de la autoridad. Acuérdense que ya le hablé de estos tres ejemplos, ¿ok? Le estuve hablando de Esaú, que vendió la primogenitura, y le dicen a Jacob que era un tramposo. Jacob no fue tramposo, la primogenitura podía ser cedida. Entonces, le estuve hablando de Israel como primogénito de Dios, cuando Faraón le dice a Moisés, dile que suelte a Israel porque él es mi primogénito. Y te estuve hablando en esta última ocasión de Adán. Ahora, como estuvimos hablando de la autoridad que Adán recibió, miren lo que dice lo que es autoridad. Me dicen que está fallando el sonido un poco. Bueno, yo voy a continuar y espero en Cristo Jesús que esto pueda seguir, porque tengo el otro dispositivo. No sé, tengo que continuar. ¿Qué es la autoridad? Hay dos tipos de autoridad, hermanos míos. Está la autoridad directa y la autoridad delegada. ¿Ok? Dos tipos de autoridad. La autoridad directa es por medio de la palabra, y la delegada es la elección de alguien por Dios para ejercer su reino en la tierra. Cuando habla por medio de la palabra, es la autoridad que nosotros tenemos y conocemos a través de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? A través de las Sagradas Escrituras. Esa es la autoridad directa. ¿Por qué? Porque usted sabe que la Biblia es nuestro estilo de vida, es nuestro libro de instrucciones. Ese es el folleto que nosotros tenemos que conocer para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la autoridad delegada es la que Dios escoge, elige a alguien
para que sea su representante del reino en la tierra. Como ejemplo, pues te puse aquí los profetas, digamos Samuel, Elías, Eliseo. Estamos hablando de los profetas menores, de los profetas mayores. Recuerden, hermanos, que los jueces y los reyes, ellos mismos, literalmente, pues el pueblo los escoge, y los jueces estaban allí para gobernar, pero muchos de ellos fallaron. Entonces tenemos también a Noé, que fue el único hombre que Dios vio íntegro. Tenemos también a David, ¿ok? Así que estos son personas que él escogió. Recuerden que Saúl no lo escogió Dios, a Saúl lo escogió el pueblo. Dios dio la instrucción de que lo ungieran, porque eso fue lo que el pueblo quería. Pero antes de que Saúl fuera ungido como rey, ya David había sido ungido. Así que estas personas tenían autoridad de Dios para ejercer el reino de Dios en la tierra por una autoridad delegada de parte de Dios Altísimo. Y vuelvo y te repito y te recalco que la autoridad directa es la que es por medio de las Sagradas Escrituras. Y vuelvo y repito, la autoridad es muy, muy, muy sencillo y muy fácil perderla. Porque si aquí me está diciendo que por medio de la palabra y nosotros no ejecutamos por la palabra, podemos perder la autoridad. Y vamos entonces a continuar más adelante, porque vamos a ver aquí que me dice de quién perdió la autoridad, y para eso yo me tengo que ir contigo a Génesis 3 y te voy a leer parte de la historia, no toda, pero es necesario. Posiblemente usted ya conoce esta historia de memoria, pero yo quiero hablarte sobre esta historia, unos versos que son muy eficientes para esta enseñanza. Bien, Génesis 3 del 1 en adelante habla sobre la desobediencia y la caída del hombre. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Voy a hacer un alto aquí, que he predicado antes y la gente anda medio confundida. Aquí me dice, la serpiente era ¿qué? Astuta. No dice que Satanás era astuto, ¿ok? La serpiente era astuta. Una característica de la serpiente es la astucia. Vea National Geographic o búscalo en Google para que vea. La serpiente tiene como característica que tiene astucia. Satanás, no vea una culebra y piensa que es rapidito, una serpiente, una víbora y piensa que es Satanás. Es un animal creado por Dios. El detalle aquí es que Satanás, conociendo la astucia de esto, toma la astucia de esta serpiente para personificarse. Miren esto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer. Usted sabe que las serpientes no hablan. Bueno, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, serán vuestros ojos abiertos, y van a ser como Dios, y van a conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Aquí estamos bien. Aquí hay una conversación donde Satanás, utilizando la astucia de la serpiente, tiene un diálogo con la mujer. Y te recuerdo que la mujer no fue la primera que Dios formó. La primera que Dios hizo fue el hombre. ¿Por qué la serpiente va donde la mujer? Porque la mujer es tomada de la parte del hombre. Usted sabe que habla de la costilla del hombre, del costado del hombre. Entonces, Satanás sabía, siendo astuto, que si iba directamente donde el primer hombre no lo iba a hacer caer. ¿Ok? Pero tomando una parte y utilizando la mujer, entra en este diálogo error craso, que es lo que nos ha tocado vivir a todos hasta esta generación actual. Este diálogo dañó aquel plan que yo te estuve hablando, que Dios tenía para que Adán señoreara, ¿sí? Y quiero que oiga bien, fíjate que primero decía para que señoree, no decía que se multiplicara, ¿cierto? Decía que señoreara. Pero aquí en este diálogo vino a dañarse ya el plan de Dios. Entonces, cuando la mujer tiene la conversación, ella inmediatamente se le abren los ojos y mira lo que dice el verso 6. La mujer vio que el árbol era ¿qué? Bueno. Comenzó a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Se supone que ellos no tuvieran esa diferencia, porque todo lo que Dios había hecho, dice Dios, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno.
La mujer no tenía que ver lo bueno, la mujer no tenía que ver lo malo. La mujer estaba allí simplemente para ser acompañante del hombre y que señorearan en ese hermoso paraíso, en esa escenografía, en ese escenario que Jehová creó. Entonces dice la palabra del Señor que ella vio que era ¿qué? Bueno, lo mismo que Dios vio. ¿Se acuerdan cuando la serpiente dijo se te van a abrir los ojos y vas a ver como Dios? Aquí hay una frase bien importante, que ella vio que el árbol era bueno. ¿Por qué ella no se había fijado en el árbol antes y decirle ese árbol es bueno? ¿Qué sabe ella lo que era bueno y lo que era malo? Solamente Dios. Porque Dios siempre tiene la aprobación de lo bueno y de lo malo. Él va a decir esto es malo, esto es bueno. Aquí está la Biblia, hermano. Cuando usted en la Biblia se va a dar cuenta que Dios señala lo que es bueno y Dios señala también lo que es malo. Somos nosotros los que con nuestra autovoluntad que tomemos, el fallo de discernimiento y el famoso libre albedrío, tomamos decisiones y después nos vamos de rodillas en ayuno y oración porque metimos la pata hasta más no poder. Esta mujer vio que era bueno, lo mismo que Dios veía cuando hizo la creación. Pero mira lo que dice. Dice que el árbol era bueno para comer. ¿Y cómo sabe ella que ese fruto se comía? Era bueno para comer. Y mira lo que dice más, que era agradable a los ojos. O sea, ya le estaba viendo, como estaba predicando mi hija Gigi los otros días, cuidado donde ponemos nuestros 5 sentidos. Ella aquí comenzó a sentir en el paladar, en el sabor, en el sentido del gusto, de que era bueno y que era agradable a los ojos. Ya le entró por los ojos que le gustaba, que era bueno. Y dice que el árbol era ¿qué? Codiciable. Fíjate lo que ella vio. Ella vio que el árbol era bueno, que era agradable y vio mucho más allá porque vio que era codiciable. ¿Pero para qué? Para alcanzar la sabiduría. Ella dijo, aquí, estoy yo acá parafraseando la palabra, de acuerdo a lo que yo puedo entender según la revelación que el Señor me ha dado. Cuando dice aquí árbol codiciable, el que codicia es porque envidia, porque quiere eso que no es mío, yo no puedo tener. Esa es la codicia. Entonces ella lo ve codiciable y lo quería para tener la sabiduría que la misma serpiente le había dicho que iba a obtener. Fíjense. Entonces dice que tomó el fruto, ella lo agarró, cometió un error. El error de Eva, hermano, escuchen, el error de Eva no fue haber comido del fruto. Que muchos dicen que era una manzana, lo ponen la manzana porque, bueno, es un fruto bonito y agradable. Es un fruto. Miren, hermano, pudo haber sido una guanábana, un guineo, un mango, pudo haber sido cualquier otra cosa. El fruto, punto, y se acabó. Porque lo primero que Satanás quiere es destruir el fruto del Espíritu que hay en nosotros. Entonces, el error no fue comer del fruto. El error fue tomarlo. ¿Me está entendiendo? El error no fue comerlo, el error fue tomarlo. Ya lo tocó, ya lo hizo de ella, ya lo sacó del lugar donde no tenía que haberlo sacado. Entonces come y tras que come, ella es tan buena que le dio a su marido. Le dio al hombre. ¿Qué hizo él? En lugar de, porque acuérdense, hermano, que a quien los ojos le fueron abiertos fue a ella. Pero como la mujer está llamada para hacer ayuda idónea, porque la Biblia dice, hagamos ayuda idónea para este hombre, para que no esté solo, porque no es bueno que esté solo. Eva, la mujer, era ayuda idónea, pero como ya Satanás había tenido un diálogo con ella y ella cayó en las trampas de ese diálogo, inmediatamente, bueno, Adán dijo, bueno, ella es mi ayuda idónea. Si ella me da de ese fruto, pues que yo puedo comer. Entonces, ¿qué hizo él? Comió y también le fueron los ojos abiertos. Entonces, cuando pasa esto, es cuando dice la Biblia, todo esto es referente a la autoridad. Quiero que me ponga atención, yo no me estoy desviando. Dicen que ahí fue cuando ellos entendieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fíjense ustedes que la mentalidad que tenían fue coger hojas de higuera y hacer delantales para taparse sus partes íntimas. ¿Qué sabían ellos que con aquello y esto se hace otra cosa? ¿Qué sabían ellos que el pecho de la mujer era para algo? ¿Qué sabían ellos sobre eso? Pero los ojos fueron abiertos. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y con quién estamos estableciendo un diálogo, porque nos van a abrir los ojos en lo que no es y vamos a caer no solamente en la tentación, vamos a caer en desobediencia a la palabra que Dios ha dicho sobre nosotros. Vamos a pasar a la próxima imagen. Vamos al verso 8. Después que todo esto ocurre, dice que oyeron la voz de Jehová, porque ellos conocían la voz de Dios.
Ellos conocían la voz de Dios porque dicen, y oyeron la voz de Jehová. ¿Por qué no fue un ave cacareando? Porque, no, es que ellos sabían que su creador era Él y ellos reconocieron que era Dios el que estaba hablando. Y no solamente eso, oyeron la voz que se paseaba en el huerto. Fíjense ustedes que aquí la palabra yo puedo entender que Dios no fue directamente a hablarle. Dios estaba paseando por el huerto. Y dice al aire del día. O sea que de día Dios se estaba paseando por el huerto. Cuando aquí dice oyeron la voz de Jehová, si usted va al tetragramatón, que son las letras de Yahweh, esto ya yo di esa clase en relación de la deidad, pero para que más o menos entiendan, el soplido del viento, ese tipo de ruido, definen estas letras y por eso le ponen, él dice, se le pone el tetragramatón, que es Yahweh, y él cuando dice que oyeron la voz de Dios, es que estaban oyendo el aire, por eso dice ahí al aire del día, hermano, ¿ok? Repito, según el aire del día, cuando dicen oyeron la voz de Jehová, ellos reconocieron que se paseaba por allí era el Dios Todopoderoso. Entonces ellos se escondieron de la presencia de Jehová. Adiós, pero si ellos se le abrieron los ojos para tener sabiduría y conocimiento y tomar decisiones y ahora se van a esconder, no sabrían ellos que de la presencia de Jehová no pueden esconderse. Pero aquí están las trampas de Satanás. Aquí están las trampas de aquella víbora que fue Satanás se personifica y utilizando su astucia, pero no le dijo los pormenores. Le dijo los pros, pero nunca le dijo los contras. Cuidado con los pros y los contras, hermano, porque a veces tomamos decisiones que tienen muchos pros y cuando venimos a ver tiene muchos contras. Y nosotros no podemos estar tomando decisiones que nos traigan más contras que pros. Así estos son los pros y cons. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Verso 13 me dice, entonces Jehová dijo a la mujer, miren esto, ¿qué es lo que has hecho? En este verso 13 se está estableciendo el primer diálogo de Dios con la mujer, porque no lo hizo con el hombre. El primer diálogo en el huerto, aparte de la serpiente con Eva, el primer diálogo de Dios no fue con Adán, fue con la mujer. Entonces dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Miren esto. Aquí estamos viendo ahora, en esta parte, donde Jehová llama al hombre. Aquí está el diálogo con él y dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí viene la conversación nuevamente. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo mandé a que no comieran? Y el hombre respondió, bueno, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí es donde se dice que la mujer fue la que tuvo la culpa. Hermano, aquí la culpa no la tuvo la mujer, aquí la culpa no la tuvo el hombre, aquí la culpa la tuvo Satanás, que se metió al escenario que no tenía que meterse. Dios sabía que podría meterse, pero es que él creó un hombre a imagen y semejanza. Pero vuelvo y te repito, recuerda que Satanás utilizó una característica de un animal creado por Dios que él no tenía. No, a mí nadie me puede decir que Satanás es astuto. No, Satanás no es astuto, no. Él utilizó la astucia de la serpiente, pero no es astuto. Entonces, cuando viene este diálogo, cuando él le dice, la mujer que me diste por compañera, no se trata de que él esté echando la culpa a Eva. Recuerda que él entendía que esa mujer era su ayudidonia. Pues lo que tú me des, yo voy a comer, lo que tú me digas, vamos a hacer, porque tú eres mi ayudidonia. Pero ya había habido un engaño de parte de la serpiente. ¿Okay? Verso 14 viene el próximo diálogo y es Jehová con la serpiente. ¿Dónde le dice? Porque no tuvo una conversación de, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué utilizaste la astucia de la serpiente? ¿Por qué te metiste a mi escenario? ¿Por qué hiciste? No. Jehová no dijo eso. Jehová fue directamente al grano. Por cuanto esto hiciste, será maldita entre todas las... Ay, yo leo esto, a mí se me paran los pelos. Será maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Por tu pecho vas a andar y comerás del polvo todos los días de tu vida. Yo tengo que hacer un alto aquí. Estoy hasta sudando. Y comerás del polvo todos los días y te vas a arrastrar. Cuando dice la palabra del Señor que dice te vas a arrastrar, no es que la serpiente caminara antes.
Esto yo lo estuve analizando hace poco para este estudio y pude encontrar unos fundamentos muy fidedignos. No es que la serpiente tuviera pata, caminara o volara. No, no es eso. Ella se arrastraba. Pero cuando dice te arrastrará, le está diciendo por el piso es que te voy a tener. Entonces dice que sobre tu pecho andarás y comerás del polvo todos los días de tu vida. ¿Será que Dios le estaba dando permiso para que tocara a la creación del hombre y de la mujer? Porque usted y yo fuimos creados del polvo. Y aquí está diciendo comerás del polvo. ¿Okay? Entonces aquí dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, pero esta te va a herir en la cabeza. Tú solo herirás el calcañar. Tú vas a tratar de tocarle el talón, pero ella va a herirte la cabeza. Ya puso guerra entre la mujer y la serpiente. Porque usted cree que sus hijos, mujer y madre de Dios, perdón, mujer y madre y mujer, creada por el Dios Altísimo, porque usted cree que usted sufre mucho por sus hijos cuando están en la calle, cuando están en el mundo, cuando son zarandeados, cuando no son obedientes? Porque usted, y los otros padres también, pero yo estoy hablando de las madres, ¿por qué usted crea? ¿Por qué usted piensa ese dolor que usted tiene? ¿Por qué nuestros hijos? Porque es la generación de todo esto. Entonces, dice aquí, herirás la cabeza y tú herirás el calcañar. Hay una enemistad entre Satanás y la mujer. Si usted lee la Biblia, si usted ve películas, reportajes, documentales, nunca vas a encontrar un diálogo o una seducción o el uso de astucia o un por aquí, un por allá de Satanás donde María, la madre de Jesús. No lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque él sabía la vasija de honra que era delante de los ojos de Dios. No podía tocarla, no podía ni mirarla. La Biblia no me relata nada de eso. ¿Por qué? Porque era el vaso que Dios utilizó para que Jesús naciera. Pero pregúntale a María Magdalena, pregúntale a Marta con ese guille de afán, pregúntale a la mujer adúltera, pregúntale a todas las mujeres de flujo de sangre. Todas ellas estaban cargando una cruz de enfermedad, de encadenamiento, de 20,000 cosas. ¿Por qué? Porque Satanás estaba todo tiempo haciendo daño a la mujer. Entonces, aquí está la enemistad entre ti y la mujer. Vamos a pasar allá. Mira el verso 16 lo que dice. Aquí está una conversación de Dios con la mujer. Miren esto. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Así que, mujer, no le eche la culpa a tu marido. Aleluya. Echaré la culpa a Satanás. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él que se enseñoreará de ti. Espérate. Wilson, que aquí hay algo que yo no entiendo. La palabra del Señor me estaba diciendo primero que él iba a crear a este ser para que señoreara sobre las bestias, sobre las aves, las bestias del campo, los peces del mar, sobre todo, que señoreara. Pero ahora, por este acontecimiento, aquí dice que el hombre se iba a señorear sobre la mujer. Recuerden que la mujer fue hecha ayuda idónea, pero por este acontecimiento, aquí me está diciendo, él se enseñoreará de ti. Y dice aquí, y tu deseo será para tu marido. Según el Antiguo Testamento, cuando el hombre quería tener intimidad sexual, voy a hablar lo más prudente posible, porque yo sé que mucha gente se ofende. Cuando el hombre quería tener intimidad sexual, él tomaba a la mujer y se acabó. Eso de que no es que no tengo ganas, es que me duele la cabeza, y es que estoy en esos días. No. Claro que había un respeto porque el pueblo judío, mientras la mujer estaba en su edad de menstruación, pues no se tocaban, dormían separados, el pañuelo, todo ese tipo de cosas. Pero cuando el hombre quería, allí tenía que estar la mujer. Así de simple. Eso es para ese tiempo. Entonces ahora tenemos esta discapacidad, por decirlo así, de que como que se ha tornado la moneda y ahora todo es al revés. Entonces el dolor de cabeza, el no tengo ganas, entonces ese tipo de cosas. Mira lo que dice la Biblia. Así que mujeres pendientes a esto. Mira lo que dice más adelante. Vamos al 17. Otra conversación con el hombre. Porque no se crean que la mujer va a tener dolor y se acabó. Vamos al hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no la de Satanás. No dices obedeciste la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque la serpiente no le habló a Adán.
Le habló a Eva. Eva fue la que le hizo a que él cayera. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé a que no lo hicieran, maldita será la tierra por tu causa. Miren, hermano. Maldita será la tierra por tu causa. El escenario que Dios había creado, el paraíso, aquellos días de separación, es buena la luz, es bueno el astro del sol, es bueno la lumbrera de la noche y la luna, es buena la tierra, es buena la separación de los mares con la tierra. Todo ha sido bueno. Necesito alguien que señoree, que haga esto y que lo administre. Mira lo que pasó aquí. Será maldita. El escenario que Dios creó, el hombre lo dañó por prestarle oído a lo que no tenía que hacer. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, eso que él creó, él dijo con su boca, maldita será la tierra. Mira lo que dice. Será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque Dios tenía todo preparado. Él está diciendo, ahora tienes que fajarte trabajando para que lleves el pan a la mesa. Y ahí dice más adelante, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y cuando dice polvo eres, cuidado, porque Satanás se va a alimentar de tus acciones. Satanás se va a alimentar de tu debilidad. Satanás se va a alimentar cuando estés vulnerable, cuando estés tibio, cuando estés lento, cuando estés en enfriamiento espiritual, cuando tenga más pesadez de tus situaciones. Ahí es que Satanás va a comer del polvo de ti y de mí. Así que tenemos que estar alertas, pero enfocados. Vamos adelante. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¡Uy! Se le acabó la comodidad. Se le acabó el paraíso. Se le acabó aquello bonito y aquel deseo de señorear y de hacer 20 cosas. Y no. Se le acabó. Porque yo siempre he dicho que Dios dice sí. Y eso es un amén. Eso no es un tal vez o un quizás. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora tienes que trabajar. Y dice el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó del paraíso, lo puso en un lugar y puso ángeles con querubines con espadas desenvainadas alrededor para que nadie tocara ese lugar. Yo me atrevo a pensar que ese lugar todavía existe. Te recuerdo que la Biblia dice que ese lugar es alimentado por 4 ríos. Y uno de los más importantes es el río Éufrates. Y en el Apocalipsis se habla mucho de este río, una profecía de sequedad. Entendidos, entiendan. Lo sacó del escenario, lo sacó de aquella escenografía hermosa, lo sacó de aquello que él creó. Simplemente lo sacó. Aquí no, ahora te vas a ir a aquel lugar rocoso, vas a construir tu casita o una cueva. No lo dice la Biblia, es lo que estoy entendiendo. Porque si tenías todo aquí para que señorearas y cometieron este error, ahora te toca a ti trabajar para que vivas, para sostenerte, para que comas. Porque si descubriste que estabas desnudo y te atreviste a taparte, y no solamente eso, te atreviste a esconderte de yo que soy tu creador, entonces me estás dando por poco. Cuidado lo que hacemos pensando que nos estamos escondiendo de ellos. Vamos a pasar allá. Ahora vamos a la entrega de la autoridad. En Génesis 1, 27 y 29, mira lo que dice. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Recuerdan que le hablé de que cayó una maldición sobre la tierra? Mandó a la mujer con los dolores de las preñeces y que al hombre lo sacó para que se fuera a trabajar. Estos eran los planes de Dios en Génesis 1. Estoy hablando de Génesis 3. Mira los planes de Dios. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso, hermano mío, aquí en Japón, en China, en Roma, en Rusia, en América, allá en la Conchinchina, donde sea, se llama autoridad.
Dios le dio autoridad a este hombre. Señorea, multiplícate, sojuzga. Ponle nombre a cada animal. Si te parece que eso parece un melón, ponle melón. Si te parece que eso es una guayaba, ponle guayaba. Si te parece que esto es un león, ponle león. Si piensas que eso es un lagartijo, ponle lagartijo. Miren la autoridad que Dios le dio a ese hombre y la perdió a consecuencia de prestar oído y de hacer ver lo que la mujer se dejó ver también y hacer escuchar por la astucia de un mismo animal que Dios había creado. Satanás, conociéndolo, se personificó en él. Y usted me dirá, pero pastor, pero ¿cómo es que si la serpiente la creó Dios? Porque en el mundo no hay una creación visible que sea de Satanás. Somos nosotros los que le damos ese permiso. ¿Por qué entonces cogió a la serpiente si Dios la creó? Escogió la característica porque Satanás conocía a Dios. Eso es una herejía. ¿De dónde salió Lucifer? Ahora Satanás, ¿de dónde salió? La tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados conjuntamente con él por rebeldía. ¿Usted sabe eso? Y fue lanzado ¿a dónde? A este mundo donde dice la Biblia que estaba desordenado y vacío. Él no usó la serpiente, él se personificó en ella. Mira lo que dice aquí. Fructificad y multiplicaos, autoridad. Hay una entrega de una autoridad de parte de Dios para este hombre. Llena la tierra. O sea, llena la tierra. Rompe a parir. No había dolor. No tenías que trabajar porque todo está preparado. Hay alimento siempre. Siempre va a haber alimento. Tus dolores, olvídate del dolor. La palabra dolor no existe. Van a sojuzgar, van a multiplicarse, van a llenar la tierra. La van a sojuzgar, la van a señorear. La van a señorear, van a mandar sobre ella. Son ustedes mayordomos de todo esto que les estoy entregando. Y lo van a hacer sobre los peces del mar, que es mi creación. Sobre las aves de los cielos, que yo los creé. Sobre toda bestia del campo que se mueve en la tierra, yo los creé. Sobre todo ello, ustedes van a gobernar. Les estoy dando autoridad. Y le dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Alimento que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay en el fruto y que da semilla, o serán para comerlo, dice la Biblia, hermano, mírenlo ahí, por si acaso usted no lo ha leído. El verso 29 y el 30 dice, a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Todo lo que yo creé será para comer. Puedes comerte un búfalo, puedes comerte una jirafa, puedes comerte una palomita, puedes comerte la planta de guineo, porque yo lo hice para que comieran. Pero Génesis 3 vino con la desobediencia y la caída del hombre. Y perdió la autoridad. Ay, Wilson, yo no creo que la haya perdido. Pues vamos a la Biblia. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11, no lo voy a leer, anote la base bíblica. Aquí es donde Jesús fue llevado al espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Usted sabe que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, dice la palabra del Señor que en una de sus emociones, Jesús sintió hambre. Y en medio de eso que sintió hambre, cuando es llevado allá en el desierto, que estaba en el ayuno y todo lo demás, se le aparece Satanás. Y lo primero que le dice, tienes tanta hambre, convierte esas piedras en pan. Tú puedes hacerlo, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y más adelante dice, miren esto, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate por ahí para abajo. Si está escrito, esto es para la gente que dice, que si Satanás no conoce, hermano, Satanás conoce la Biblia, porque ese personaje aparece de Génesis hasta Apocalipsis. Aparte de que era el encargado de la adoración a Jehová en el reino de los cielos. O sea, no me vengan a decir a mí lo que si no lo puede entender, tiene un grave problema. Métase en un instituto o algo. Esto es tan fácil como entender que Satanás conoce, no posiblemente el plan de Dios o el propósito de Dios, pero sabe qué es lo que Dios quiere hacer con cada quien, porque nosotros todos lo hablamos. Dios te da una palabra y tú la zumba para todo el mundo, hermano. Tenga cuidado con quien habla también. Entonces le dice más adelante, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás le está diciendo a Jesús,
Mira lo que dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Satanás citó la Biblia, citó un pasaje bíblico y dice más adelante que Jesús le contestó, está escrito también que no tentará el Señor tu Dios. Entonces el Satanás lo lleva nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, mundos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto yo te voy a dar si te postras delante de mí. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque también está escrito que solamente a Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y se fue. Miren qué interesante esto que te acabo de decir. Pero vamos a ver lo que dice esa historia que te leí. Vamos a ver qué dice en Lucas. Porque nos acostumbramos a leer un evangelio y se acabó. Entonces estos evangelios sinópticos, es bien importante que nosotros sepamos que lo que es Mateo, Marcos y Lucas habla de unas mismas historias, pero Lucas específicamente, historiador al fin, médico al fin, hombre de conocimiento, de palabra y mucho dinero, indagaba mucho más allá de lo que Mateo explicó, lo que él se acordaba, porque Mateo Leví, que era un recaudador de impuestos, trabajaba para Hacienda, estuvo con Jesús. Marcos no, Marcos tenía 14 años cuando Jesús no aparece hasta después que se menciona. Se dice que él era el hijo de la mujer que se llamaba María, que era la dueña de ese aposento donde celebraban la Santa Cena. Eso es lo que dice la historia, no estoy diciendo que sea así. El huerto de Getsemaní le pertenecía a ella, una mujer que era viuda, porque tenía mucho dinero. Entonces, Juan Marcos era hijo. Se dice también que, según la historia, no la Biblia, que Juan Marcos era el que preparaba todo y velaba afuera mientras Jesús estaba con los discípulos en cena. Estructura bíblica, podemos hacer eso, ya yo lo di, si no la dio, búsquela porque está por ahí la clase. Miren lo que dice más adelante. Vamos a Lucas. Lucas 6 le dijo, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Lucas 4, verso 6. Busca, anote eso. Anótelo y búsquelo en la Biblia a ver si yo estoy hablando lo que no es. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, refiriéndose a cuando lo llevó al monte alto mostrándole las tierras y los mundos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Pero si tú me adorares, todos serán tuyos. Aquí está aquella autoridad. Miren cuándo vino a reflejarse. Aquella autoridad que aquella serpiente le quitó a Adán y a Eva, Adán, aquí vino a reflejarse. O sea, Satanás le quitó la autoridad, no se la quitó, se la entregaron. De ahí para acá es que Satanás ha tenido déjame ver qué palabra voy a utilizar para que no me vayan a sacar de contexto. Ha tenido como que ¿cómo puedo decir, Señor, ayúdame? Satanás ha tenido la confusión, o se cree, él se cree que tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Él no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Él tiene autoridad sobre aquel que le permite la autoridad, que le da la autoridad, que le permite entrar a la casa cosas que no son de parte de Dios. Miren lo que dice Lucas, lo mismo que yo te leí en Mateo, no lo dice en Mateo, lo dice en Lucas. Cuando usted lea una historia de Mateo, vaya a Lucas, vaya a Marcos también. Porque estos tres son sinópticos. Juan habla de Jesús, hombre, del amor de Jesús. Eso es un capítulo completamente aparte. Pero estos tres, usted tiene que ir más allá. Yo recomiendo mucho, cuando hago estudios bíblicos, yo uso mucho Lucas, porque Lucas era historiador, él sabía, el conocedor de la palabra. No de esta palabra, sino de letra. Porque a mí me ha sido entregada. Cuando a Satanás, si usted lee la Biblia y no escudriña y no le dice al Espíritu Santo, revélame por qué Satanás dice aquí que se le entregó autoridad, vaya a Génesis. Porque ahí la autoridad le fue dada. Tan pronto Eva estiró la mano y tocó el fruto, la autoridad le fue dada. Dios no se la dio. Fíjate tú que Dios ni se la dio a él, Eva no era nada, ni tampoco se la dejó a Adán. ¿Quién la tuvo? Satanás se la llevó. Le entregaron la autoridad a él. Cuando yo te hablo de primogenitura de Esaú y Jacob, Jacob no hizo trampa, hermano. Vamos a estar dejando de predicar cosas que no son. Escudriñe, lea, pida revelación. Para ese tiempo la primogenitura podía ser cedida. Si yo la quería, yo se la pido a mi hermano.
que si mi hermano yo lo agarro en un momento de vulnerabilidad, como estaba Esaú, me va a dar la primogenitura. Y ese es el problema, hermano. Que esto que él dice aquí, que a mí me ha sido entregada la autoridad, la potestad, a mí me fue entregada. Y yo se la doy a quien yo quiera, dijo Satanás. Y le dijo al mismo Jesús, pero tienes que postrarte delante de mí. Todo esto será tuyo. ¿Por qué yo digo que Satanás no era astuto ni inteligente? ¿Sabe por qué? Porque él tenía que entender que Jesús, aunque hubiera sido encarnado, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, haya sido encarnado, él tiene que entender que Jesús era Dios. Jesús es Dios. ¿Cómo vas a decirle al que fue tu jefe, al que es el Dios soberano, el que es el Elohim, tú le vas a decir, póstrate delante de mí? Y él le dijo, pero tú estás loco. Eso no, está escrito. Solamente a Dios adorarás y a él servirás. Ahí es cuando él reconoce que no podía contra él y huyó Satanás. Muchas veces Satanás viene con planes a tu vida, te presenta personas en el camino y tú lo ves tan bonito. ¡Cuidado! Que es un red flag. Es un red flag. Dios del cielo está diciendo al Espíritu Santo, levántale la bandera roja, que va a caer. Yo sé que va a caer. Yo sé que va a caer. Y caemos y después, ¡ay, Señor, qué hice! ¡Ajá! ¿Quién te presentó ese pichón? Dios no tenta. Dios no te pone en tentación. ¿Quién te presentó ese pichón? A quien se le entregó la potestad de hacerle daño al mundo. El príncipe de toda mentira. El padre de toda mentira. El príncipe de las luces. Pero como a veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos o no quiero entender, o por lo menos en mi caso, ay, es que él no sabe lo que dice, pues no, pues allá usted. Mire lo que dice ahí, mire, yo no lo digo yo, búsquelo. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. Te voy a entregar a ti todo cuanto yo tengo. Y la gloria que hay en todas estas tierras. Porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo le fue entregada? Para poder continuar con la otra ilustración. ¿Cuándo le fue entregada, hermano? Aquel momento que le leí de Génesis 3. Por eso fue que Dios, Jehová, sacó al hombre y a la mujer de aquel escenario. No, aquí no te quiero más. Ahora vas a trabajar allá. Esto yo lo voy a guardar. Pero como la gente no quiere entender, vamos a continuar. Ahora vamos a las causas para perder primogenitura y autoridad. Que todos hemos pasado por esto. Número 1, deslealtad. Lucifer tenía un sitial en el cielo. Que se encargaba de la adoración. Suenen trompetas. Dios se levantó. La adoración y la deslealtad y el estar deseando ser más fue lo que perdió la autoridad que tenía. Satanás, cuando fue lanzado a la tierra, no tenía autoridad. Por eso buscó a quien robársela. Desobediencia. Cuando caemos en desobediencia, estamos perdiendo nuestra primogenitura en el Señor. Estamos perdiendo la autoridad que Él nos ha dado. Pensamientos cautivos. Esta gente que dice, ay, si yo me hubiera quedado en Egipto, eso no hubiera sido. El hambre, como en el caso de Esaú, el cansancio. Él estaba cansado de estar cansado y cansado de tener hambre, llegar a la casa todos los días con la misma historia siempre trabajando y Jacobito metido aquí. Decepción y desesperanza. ¿Por qué desesperanza? Vamos aquí. Hay una promesa en Lucas 10:19 que dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ok, este es Jesús hablando, diciéndole a sus discípulos que Él nos está dando la potestad de hollar la serpiente que yo te hablé en Génesis 3. Lo que Dios dijo, ¿se acuerdan que le dijo a la mujer? Tú le herirás la cabeza. Eso es hollar la serpiente. Hollar serpiente es con el pie o con el talón en la cabeza, en la tierra. Eso es hollar una serpiente. Escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miren esto, hermano. Esaú se dice que vendió la primogenitura, la entregó. Estaba cansado. Pero Esaú fue uno de que en su desesperanza, en medio de su cansancio, le dijo a Jacob,
Coge la primogenitura, si total, yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Y en esta noche, son las 9, y en esta noche, el Señor lo que nos está enseñando es lo siguiente. Cuando sientas morir, cuando sientas desfallecer, cuando estés cansancio, mira, mejor vete como Elías. Mejor vete debajo de un árbol. Allí llora, grita y patalea. El Señor va a darte alimento. Métete en la cueva como David, escóndete del enemigo que te están buscando para matarte. Métete en la cueva. Sube al monte más alto. Arrópate de pies a cabeza. Métete en tu aposento a clamar allí. Pero no dejes que te quiten la autoridad que Dios te ha delegado. Dios nos ha entregado una autoridad directa a través de su palabra y nos ha dado una autoridad delegada. Yo tengo autoridad delegada de parte de Dios como ministro del Señor y yo tengo que defender ese legado. ¿Me están entendiendo? Entonces, hablamos mucho de la primogenitura y de la autoridad, y por la Biblia yo te traje que la perdemos así. Es bien importante, hermano, que recordemos que nosotros no podemos tener autoridad si no estamos en los pies de Cristo. Que toda autoridad, todo poder proviene del Dios del cielo. Yo no puedo creer que yo tengo poder porque no. La Biblia dice, lo que está ahí en Lucas 10, donde dice, te voy a dar autoridad para que holles serpientes y escorpiones. Jesús dio esa autoridad nuevamente. Romanos habla y describe de el Adán y el Cristo. Hay una similitud, hay un paralelismo entre el primer hombre Adán y el Cristo. Adán, por el primer hombre, entró el pecado. Y por Jesús, el pecado debe morir. No que el pecado muere, debe morir. ¿Sabe por qué yo no digo el pecado muere? El pecado muere para el que cumpla Juan 3:16. El que le cree y tenga vida eterna. ¿Ok? Y ese pecado muere inmediatamente, tú comienzas a caminar a los pies del Señor. Pero no podemos caminar con el Señor y arrastrando mañas del diablo. Porque no tenemos la autoridad. Porque vas a orar por alguien y la persona no se va a sanar, no se va a libertar, no hay palabra de Dios. Por eso se ha levantado la blasfemia, la herejía la herejía, la blasfemia y la mentira, la falsa apostasía. Bueno, la apostasía, la falsa profecía, que se dice. Porque como yo como ministro de Dios, como ya yo sé que ya yo no tengo autoridad delegada de parte de Dios, y mucho menos directa, porque yo leo la Biblia, pero como, mire, para que usted tenga autoridad directa por la Biblia, tiene que tener la autoridad delegada de Dios. ¿Ok? Así de simple. Entonces, como ya yo no tengo autoridad, porque ya yo quité los ojos del Señor y ahora yo soy el gran ministro, que a mí me siguen miles de personas y yo me creo que yo puedo, o ya es serpiente y es mentira, hago un teatro, ahí es que viene la apostasía y la falsa profecía. Y hoy se han levantado miles de falsos profetas, que la Biblia dice, Jesús hablando, que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y muchos vendrán en mi nombre. Por eso es que Jesús dijo, en mi nombre sacarán demonios, sanarán enfermos, en mi nombre. Es en el nombre de Jesús. Y des en cuenta que muchos profetas no te hablan en el nombre de Jesús. Así te dice Jehová. Peor cuando Jehová no es el que está hablando. Mucho cuidado, porque la autoridad a muchos de estos ministros ya les fue quitada, ya les fue removida. Los sacaron del paraíso, los sacaron del sitial donde Dios los puso, se prostituyeron, dándole sombras a los baales, se fueron con los seduceos y con los abuseos y con los hititas y con todos ellos, y están queriendo reinar gobiernos que no le pertenecen. Y es tiempo, hermanos míos, de que entendamos que esa autoridad que Dios nos dio y esta primogenitura que tenemos en el Señor, tenemos que mantenerla. Ni por desesperanza, ni por lealtad, ni por desobediencia, ni por el cansancio, y mucho menos por el hambre. Porque por eso la Biblia dice, pedid y se os dará. No tienes nada de finanzas, yo soy dueño de oro y plata. Dice la palabra del Señor en Ageo. Yo soy Jehová Jireh, el que provee. Yo soy Jehová Shalom. Estás mal, yo soy Jehová Shalom, el que te da la paz. Estás enfermo, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu médico sanador. Tienes muchas peleas, muchas batallas, yo soy Jehová Nisi, el que pelea por ti. Recuerda que yo soy Dios, el Olam, el eterno. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en esa primogenitura. Y no podemos perderla, hermano. Y la perdemos en nada. Porque escuchamos, porque vemos, porque hablamos, porque tocamos, porque no fruto lo queremos tocar. Y cuando Dios te da un fruto, y cuando el Espíritu Santo te deposita un fruto, cuando el Espíritu Santo te siembra un don, tiene que pelearlo con uñas y dientes. Porque el diablo no te va a atacar si tú no tienes nada. Y te voy a decir esto no es de parte de Dios. Esto es mío, de parte de Wilson.
Si a ti Satanás no toca tu casa, no toca tu vida, no toca tus finanzas, no te ha dado un ataque, es porque usted no tiene nada que le interese al infierno. Ay, qué fuerte, Wilson. Porque Satanás no tentó a Juan, ni a Mateo, ni a nadie. ¿Tú sabes a quién tentó? A Judas, porque ella tenía pensamientos dañinos. La Biblia dice que el diablo se le metió a Judas, pero se sentaba en la mesa a comer. Sin embargo, cuando Pablo negó, no fue que Satanás le dijo niégalo. Era lo almático y lo colérico que era, las emociones. Para que tú sepas algo, una cosa es ser influenciado y otra cosa es ser endemoniado. Y eso yo hablé en la clase pasada de los espíritus que atacan la iglesia. Yo quiero dejarte hasta aquí con este análisis bíblico. Yo lo encuentro súper completo, muy entendible. Yo espero, yo oro en el Señor que lo hayas entendido, que lo hagas tuyo. Yo preservo estos análisis, yo aprendo muchísimo cuando lo estoy preparando. No crean que esto yo lo sé de memoria, yo me tengo que preparar. Y esta clase ayer escuché algo y dije, wow, eso es un tema muy bueno para preparar, y gracias al Señor Dios me dio la dirección y lo pude preparar. Que si tiene mucho más allá, claro que tiene mucho allá. Hablando de la autoridad hay miles de temas, muchos versos bíblicos, pero yo hago un análisis de 1 hora. Así que yo confío en el Dios Todopoderoso y en el Espíritu Santo de Dios que haya sido de provecho este análisis bíblico, que tomen lo bueno. Y si encuentras algo malo, deséchalo, porque a lo mejor lo que tú encuentras malo, lo desechas y otro lo va a tomar. Yo me fui por fundamento bíblico y por revelación del Espíritu Santo de Dios. Y yo estoy muy gozoso, estoy muy contento, porque estoy en mi mejor tiempo delante de la presencia del Señor. Y yo, como Dios me dijo, hay una puerta que vas a entrar. Yo entré y me estoy gozando, porque usted no sabe todo lo que Dios está haciendo, pero me ha mandado a guardar silencio. Y yo voy a hacer silencio, pero van a tener noticias, hermano. Así que yo los quiero dejar hasta aquí, orando al Dios del cielo que hayan tenido conocimiento, que hayan adquirido algo. Cualquier duda, cualquier pregunta, usted sabe que me puede escribir a mí directamente, 267-897-2001. Esta clase se va a quedar en la plataforma y también la voy a subir al canal de YouTube. Así que si conocen a alguien y dicen, mira, es que no lo encuentro en Facebook, pues vete a YouTube, dice Wilson Delgado Ministry, suscríbete a ellos, eso es gratis. Ahí él pone todas las predicaciones. Y le dije ya, van a haber predicaciones que yo voy a subir a YouTube y no los voy a poner en Facebook. Así que si no estás suscrito a mi canal de YouTube, vaya y suscríbase, que ya yo estoy viendo que los últimos videos no tienen ni un view. Y yo, ¿pero qué pasa con el pueblo de Cristo que no me está apoyando? Pero gloria al Señor, vamos para adelante. Así que bien pendiente. Grupo de WhatsApp sigue activo. La gente, el feedback ha sido muy bueno. Vamos a seguir trabajando, aumentando la reflexión, aumentando la intercesión. Vamos a estar haciendo oración. Así que WhatsApp, a todos ustedes enfocados en la cruz, gracias por el apoyo y por el respaldo. Vamos a seguir adelante. Yo lo voy a estar viendo a ustedes el próximo viernes sin filtro, que tengo un tema para ketchup, así que se sienta con el pote de ketchup al lado. Mañana jueves voy a estar llevando la clase de los tiempos finales, que son 4 clases. Voy a estar dando la clase de los tiempos finales parte 1 en la iglesia de la pastora Wandaliz González, es aquí en Filadelfia, en Chu Street, 420 de Chu Street, eso entre las 5, que es muy famosa, las 5 y Chu. Eso es por allí, por Olney, así que están invitados. Cualquier cosa se puede comunicar conmigo, los que quieren llegar allí del área. Vamos a estar dando esas clases poderosísimas en la iglesia de la pastora Wandaliz González, bendecido para bendecir. Así que te esperamos por allá. Cualquier cosa, manda información. El flyer está en las plataformas. Vamos a seguir adelante, ¿ok? Mi nombre es Wilson Delgado. Te traigo un análisis bíblico sobre la primogenitura de las autoridades perdidas. Recuerda que estamos viviendo en el amor del Padre, y como siempre te digo, cree, confía y camina. Te amo en Cristo Jesús. Maranata, Cristo viene.